Bueno, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en el canal de YouTube de Bolsa 24 con una nueva entrevista con el especialista y analista financiero Bernardo Rubel, consultor, asesor, que nos va a ayudar a entender hoy cómo funciona el razonamiento y cómo funciona la rutina de un analista, de un experto, con la intención de aprender y de incorporar buenos hábitos en nuestra tarea propia como inversor, ¿sí? Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Un gusto estar nuevamente acá con vos, con ustedes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y comenzamos, como decía en la introducción, hoy el enfoque está puesto en pensar y encontrar buenos hábitos a la hora de invertir en la bolsa y en activos financieros. Con esta idea te quería preguntar, para conocerte un poquito también y para ver cómo lo hacen ustedes, los inversores profesionales, y qué podemos aprender de ustedes. ¿Cómo es tu rutina frente al mercado? ¿Cómo es tu acercamiento al mercado? ¿Qué piensas cada vez que te sientas frente al computador en esta época y Sí, tienes que empezar a tomar decisiones? ¿Y cómo es ese proceso de iniciación? ¿Y qué es lo primero que haces? Y conocer un poquito tu rutina, si nos compartes. bien, bien. Bueno, un poco contestando la parte de la rutina, digamos, dependiendo qué mercado uno mire acá, normalmente para mis clientes que invierten en el mercado argentino o en el de Estados Unidos, o bueno, por lo menos esos son los dos principales. Tenemos solamente media hora de diferencia en la apertura de uno y otro mercado. Claro. Argentina está haciendo la apertura a las 11 de la mañana y Estados Unidos a las 10:30. Entonces, normalmente la rutina consiste en, antes de que los mercados abran, chequear las noticias en general, ¿no? Un salpicón de ciertos portales que uno ya tiene preseleccionado y que, bueno, uno confía en ellos como para consumir esa información. Y bueno, y una vez repasado esos portales de noticias, ir a lo que se llama el premercado, ¿no? En el premercado son negociaciones que justamente se hacen previo a la apertura, donde cualquier tipo de inversor puede empezar a negociar, ¿sí? En el premercado hay unos jugadores muy exclusivos que pueden hacer los primeros movimientos. Entonces, de esa manera, entre por ahí las noticias más recientes, digamos, a nivel nacional e internacional, más los primeros movimientos de premercado, bueno, uno tiene una idea de con lo que se puede encontrar en la jornada, ¿no? Y bueno, y de acuerdo a eso, por ahí ya ir pensando determinados movimientos, determinadas posiciones para, nada, ya sea algún activo que por ahí llegó a su objetivo y se vende, o bueno, recientemente tuvimos un caso a nivel nacional muy particular con la acción de local de YPF, ¿no? La petrolera nacional, que bueno, que está ahí con un tema de juicio por expropiación. Y bueno, pegó una baja interesante donde llegó a un punto que, por ejemplo, según nuestro análisis, es un buen punto de entrada, ¿sí? Si a eso lo mezclamos con el fundamento de que el juicio no va a ir a la empresa, sino que va hacia el Estado, bueno, también uno va interpretando las noticias, mirando un poco la previa del mercado y bueno, y en base a eso ver o si se quiere anticipar un poco cómo va a ser la jornada, por más de que obviamente en el medio de la jornada también transcurren cosas, transcurren noticias y bueno, esa previa se puede dar vuelta tranquilamente, ¿no? Claro. ¿Y qué tan seguido es que cambias de plan? Porque estás mencionando, por ejemplo, lo de YPF, ¿no? Sí, Estamos de acuerdo, digamos, en que uno cuando invierte trata de apegarse al plan y al objetivo. Pero a veces tal hay cual. sacudidas, en este caso estás mencionando lo de YPF, la petrolera argentina. em, ¿qué tiene que pasar para que te replantees una posición, para que tomes una decisión
que no estaba considerada 48 o 24 horas antes. No sé si me explico Sí. con la pregunta. Sí, y de hecho está buenísima la pregunta porque muchos por ahí inversores se tientan, o bueno, incluso nos pasa, ¿no? A cualquiera, inversores, asesores, digo, las emociones juegan mucho en esto. Entonces cuando uno por ahí ve que tiene una posición que de repente bajó 10% o hay una acción que ni siquiera tenía en el radar, pero bajó 10, 15%, quiere salir a comprarla o a venderla y empiezan a jugar un poco las emociones. Y esas emociones muchas veces hacen que nos tienden a llevar a hacer cosas que no están dentro del plan. Entonces, ahí normalmente eso termina en un error que se paga obviamente con dinero, ¿sí? Entonces, cuando a veces me preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿Viste que subió tal, tanto, bajó tal? Lo primero es que yo les digo es, bueno, vuelvan a las bases, ¿no? Es decir, ¿por qué compraste tal acción o por qué no compraste tal activo? ¿Y cuál es tu perfil como inversor, inversora? Tu perfil en cuanto a nivel de riesgo y o horizonte temporal, ¿sí? Claro, Yo tengo clientes que de repente están proyectando una cartera de 10, 15, 20, hasta 25 o 30 años planteando su retiro. Entonces, una baja de 5, 10%, si subió, no les mueve la aguja porque son totalmente largoplacistas. Entonces, claro, ese inversor, esa inversora, ante una situación así, no debería hacer nada. Es decir, se compró o adquirió en su cartera un activo que de largo plazo lo ve atractivo y ese es el principal fundamento. Salvo que la empresa cambie rotundamente de fundamentos, deje de ganar dinero, lo que sea, bueno, ahí se puede llegar a reconsiderar vender, sacarla o cambiarla, ¿sí? claro. Ahora, hay inversores que buscan hacer más lo que técnicamente se llama swing trading, ¿sí? El swing trading es una disciplina que es, la podríamos llamar mediano placista, o sea, no es un day trading, ¿sí? Que está en el día moviendo posiciones, Swing y trade tampoco dijiste, es, perdón, porque se cortó un poquito sí, la conexión. No hay problema. sí, swing trading Swing trading. es una disciplina mediano placista. El day trading es algo muy Sí, cortoplacista del día y después tener los una inversores técnica. directamente largoplacistas, ¿sí? El swing trading está en el medio, ¿sí? Entonces, para un inversor que por ahí busca ese tipo de movimientos de tratar de optimizar el capital aún entre corto y mediano plazo, bueno, estos casos, como lo que pasó con YPF, son ventanas de oportunidades, porque por ahí quien estaba ganador refuerza la posición, quien estaba perdedor puede ir promediando el precio y quien estaba afuera esperando, bueno, tiene una posibilidad para entrar, ¿sí? 10% más Claro, barato de lo que estaba hace 3, 4 días atrás, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muy interesante. volviendo y sacando conclusiones de tu pregunta, va a depender mucho qué tipo de perfil tenga cada inversor, ¿sí? Claro, Obviamente todos actuamos ante una misma situación diferente y bueno, justamente por eso hay mercado, ¿no? Si todos pensaríamos igual, no sí, habría macheo entre claro, compra y venta. claro. Eso responde también lo que era mi próxima pregunta, pero está bueno repasarlo. El tema de hasta qué punto hay un componente emocional en las inversiones. Sí, Por lo que sí, vos contás, y siempre desde la óptica de que estamos aprendiendo de vos y de y de cómo acceder a esta profesión y cómo mejorar en el hacerlo, ¿no? Todos los días. eh, en el trading o en las inversiones de más corto plazo, el componente emocional tal vez se vuelve más importante que en las posiciones de largo plazo. No sé si coincidís conmigo con eso. Que sí, uno sí, sí, apunta sí, a ser más racional tal vez, pero totalmente. en el corto plazo las emociones te juegan muchísimo más. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es muy importante para ese inversor, esa inversora que se va a mover o está dispuesto a optimizar su capital, entre comillas, optimizar, ¿no? Porque te puede salir mal y terminás perdiendo más. Claro, Pero bueno, ponerse objetivos, ¿no? Hasta dónde yo estoy dispuesto a perder.
a dónde puedo ver que ese impulso, digamos, de corto plazo podría subir y no ser muy avariento, ¿no? Con decir, bueno, yo proyecté que sube al 10, llegó ahí, querer de ahí ir al 20%, ¿no? Digamos, respetar los objetivos. Obviamente que cuando el precio va corriendo no es lo mismo que decirlo cuando uno está fuera. Pero bueno, la verdad que es una de las principales cuestiones a dominar cuando uno se quiere meter más de lleno e ir ¿no? Moviéndose en el más corto plazo. Si no hay un dominio emocional, probablemente terminen, entre comillas, en una catástrofe de pérdida de dinero, porque nos estamos moviendo sin un norte, sin objetivo y yendo como atrás del precio, ¿sí? Entonces, Claro, eso termina produciendo una pérdida de dinero, ¿sí? claro. Es importante marcarse eso. Bueno, ¿en qué precio yo estoy dispuesto a entrar y en qué precio yo querría salir? Y si no, la otra es, bueno, yo no sé, me compro un activo de valor de largo plazo, llamémosle un Google, un Visa, por ejemplo, listo, yo no miro el precio y vengo, reviso mi cartera cuando necesito y ya está, no estoy atrás del día a día, ¿sí? Claro, Son claro, lo que se llama administraciones activas o administraciones pasivas, ¿sí? claro. Y a la hora de tomar una decisión, de salir o entrar a una posición, ¿qué preponderancia le das al análisis de fundamentos y al análisis técnico de un activo? Bueno, normalmente el swing trading, digamos, mezcla un poco los dos, ¿sí? Porque uno necesita también ver el gráfico para ver en qué punto del precio está, porque normalmente, ¿qué pasa? Todo lo que es más corto plazo carece un poco de fundamento, ¿sí? Uno va, mira gráfico para decir, bueno, llegó a este punto, entro, salgo, me quedo. Ahora, cuando uno es bien, a medida que más largoplacista es, más fundamentos necesita para seguir quedándose en ese negocio, en esa inversión, ¿sí? Ahora, todo lo contrario cuando uno es cortoplacista. Entonces, a mi entender, el swing trading combina un poco de las dos, porque no se es ni muy cortoplacista ni ultra largoplacista, ¿sí? Claro, Entonces necesitas un poco de los dos, decir, bueno, a ver, yo quiero, me gusta esta acción, me gusta este activo, ¿en qué punto de precio estoy como para entrar? Bueno, supongamos, está interesante, del lado del gráfico cumple la condición, perfecto. Ahora, del lado de los fundamentos, ¿qué veo yo de la empresa? ¿Es una empresa tecnológica o una empresa que vende papel? Bueno, ahí hay modelos de negocio o perspectiva de negocio futura totalmente distinto. claro, Entonces, sobre eso nos basamos, ¿no? Estoy hablando de Coca-Cola, PepsiCo, que hablamos de un consumo básico, o vamos a, no sé, Google, que es una empresa de tecnología disruptiva, ¿no? ¿Qué me puede dar una y qué me puede dar otra? Y cuánto viene dando también de hoy hacia atrás, ¿no? Es decir, cuando uno analiza rendimientos pasados, cómo se fueron comportando ante uno y otro ciclo económico también. sí. Muy, muy interesante eso, Bernardo. Una última pregunta. En tus Sí. años de profesión, ¿te podés traer alguna lección que te haya enseñado el mercado que la quieras compartir? ¿Algo que hayas Sí, mirá, justamente guardado? para mí tiene que ver con lo emocional. Cuando uno por ahí no tiene esa experiencia todavía de haber vivido grandes bajas o grandes subas o haber pasado varias presentaciones de balances, que por ahí a veces en un activo de renta variable son hechos disruptivos, uno se asusta o lo contrario, quiere correr atrás del precio, sale a vender y bueno, y el control emocional en esos momentos es fundamental, ¿no? A mí me tocó estar, por ejemplo, muy invertido en renta variable en la época del COVID, del coronavirus, donde de repente hubo un crash de mercado y en 1 o 2 días tuvimos bajas de 30-40%. La verdad que, bueno, fue algo que lo pagué de cierta manera con pérdida de dinero,
por no tener tal vez tantas experiencias en baja. Y hoy, cuando miramos el gráfico del mercado, vemos que, bueno, fue una baja más, como fue la del 2008, como fue la del 2000, y nada, y fue noticia, y los activos que realmente tenían fundamento para seguir existiendo y subiendo, Claro, hoy valen, no sé, el doble o triple de lo que valían en ese momento, ¿sí? claro, Así que claro. bueno, eso, control emocional, no operar nunca con noticias, sino justamente con fundamento, bueno, vuelvo al caso YPF, ¿no? Es decir, tuvimos una baja de más de 10% cuando ya la compañía y el Estado salieron a decir que el juicio no es contra la empresa, sino contra el Estado. ¿Sí? Entonces, la empresa no se vería a priori afectada en ningún tipo de sus operaciones. Claro. Entonces, bueno, a eso voy, ¿no? Operar no con noticias, no con la emoción sobre la mesa, sino con la razón y el fundamento. Eso va a hacer que seamos más fríos y que, bueno, controlemos mejor o intentemos controlar mejor los movimientos que nosotros hacemos en las operaciones. Muy, muy buen consejo. Te agradezco mucho, Bernardo, de nuevo, en nombre de Bolsa 24. Para los que nos están viendo, los datos de contacto de Bernardo, pues, si quieren hacer consultas, van a estar a disposición. También les recordamos que los invitamos a que le den like a este video, que se suscriban al canal, que miren las otras entrevistas que estamos haciendo en el canal. El objetivo siempre es brindar la mayor información y las mejores herramientas para que crezcamos en esta profesión y en esta actividad tan hermosa que es la inversión en activos financieros y cuyo resultado final es no solamente un beneficio propio, sino también el beneficio de la propia economía con nuestras inversiones. Gracias, Bernardo, de nuevo. Bueno, Nico, no, por favor, un abrazo. Saludos. A vos. Adiós. Saludos a la comunidad. Nos vemos.